empezamos ya en esta tarde esta parte tan importante de la liturgia. Y es que hemos pasado el credo, que lo vimos el día de ayer, y después de cantarlo, de declararlo, de hacer de nosotros una expresión maravillosa de nuestra fe, damos ya el siguiente paso hacia este umbral del reino. Estamos entrando a esa total unión, por eso se llama comunión, en que nos encontramos con el reino de Dios. Y después del credo inicia la anáfora. Anáfora. Esta palabrita debemos aprendérnosla porque es muy importante. ¿Qué es anáfora primero? Porque les va a sonar un nombre medio raro. Anáfora es en sí mismo la palabra griega, anáforos, que es volver a llevar. Foros es llevar, ¿no? Y anáfora es como llevar de vuelta, de nuevo. En definitiva, para nosotros es devolver, devolver. Esta palabra anáfora es devolver, pero devolver haciendo una ofrenda, es decir, no devolver por devolver, sino de forma sacrificial. Y es el lenguaje que en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, se utiliza, y esa misma anáfora se utiliza la palabra prosferein. Prosferein es lo mismo. Y de ahí viene la palabra prósfora, que es el nombre que nosotros damos al pan que hemos preparado para justamente sacrificarlo o entregarlo a Dios. Por lo tanto, anaferein y prosferein son dos palabras griegas que tienen que ver con esta especial ofrenda que se hace en el altar y que lo vemos ya en el libro de Levítico capítulo 2 versículo 14 o en el capítulo 2 versículo 16 o en el capítulo 3 versículo 1 o 3 versículo 5. En todo esto ya vemos la presencia o la necesidad de ofrendar, sacrificar, entregar a Dios esta especial oblación. De ahí viene la palabra oblación. Y de alguna manera el diácono comienza exclamando, estemos levantados bien, estemos con temor y atentos para ofrecer en paz la santa oblación. Ya hablamos de qué significa estar bien, ¿no? Porque en griego se utiliza la palabra kalos, kalos, que es estar no solamente bien, sino estar dispuestos, totalmente listos, e incluso estar espléndidamente, estar súper bien, como diríamos, como el soldado que lleva ya rato esperando que llegue su líder, su rey, para empezar la batalla. Es decir, están listos. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que nos pide la iglesia es que lo hagamos con temor. Y cuando dice temor, no es miedo, sino es respeto, es tener un corazón humilde, tembloroso ante la presencia de Dios. Ese Dios que se sienta en el trono de los querubines, que es el Señor de los serafines, Rey de Israel, que es santo y que está entre los santos, ¿no? Todo esto es la parte de lo que dice en la oración privada el sacerdote. San Juan Crisóstomo, que yo ya les había hablado, él es el gran compilador, organizador de la liturgia del siglo IV, ya corresponde al siglo IV, es el año 340, pero él dice que el sacerdote debe estar ante el altar pidiendo no fuego como Elías en el sacrificio que hizo en el Monte Carmelo. Si no lo conocen esa parte, deberían ir en el Antiguo Testamento a buscar a Elías y cómo él hizo ese sacrificio en el Monte Carmelo. Sin embargo, dice, no como Elías en ese sacrificio en Monte Carmelo, sino como al Espíritu Santo. Y el sacerdote debe ofrecer oraciones no para que se encienda un fuego que venga de lo alto, que venga a quemar, a consumir la ofrenda, sino para que la gracia, la ayuda, la iluminación del Espíritu Santo ilumine nuestras almas,
las haga más brillantes, más hermosas que la plata refinada por el fuego, y debemos saber que ninguna alma podría estar ante ese fuego sacrificial sin ser aniquilada. Es decir, si nosotros estuviéramos delante de esa presencia directa de Dios nuestro Señor, inmediatamente seríamos reducidos a polvo, ¿no? Y más bien debemos pedir entonces la ayuda de la gracia de Dios que venga a socorrernos, el mismo Espíritu Santo, para que podamos estar ahí, no siendo indignos, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Esto está en los escritos sobre el sacerdocio, capítulo 7 de San Juan Crisóstomo. Y esto es un incentivo para en esta parte de la liturgia, en esta anáfora, estar más que nunca, que en toda la liturgia, estar atentos, ¿no? Para verdaderamente tener temor de Dios, pero es un temor lleno de amor, no de miedo. Obviamente, la gente no se encoge a veces ante esta perspectiva y obviamente atrevidamente decimos la misericordia de la paz, el sacrificio de alabanza, ¿no? Para nosotros intentar aceptarlo y dejar que en definitiva Dios obre. Inmediatamente ha buscado en el Internet y sabe que anáfora es una figura retórica que significa repetición. Bien, le agradecemos su aclaración, pero volvemos a repetir ya. Evidentemente enseguida fue a buscar esta parte, pero que es una cosa gramatical, es una cosa literaria. Y aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de liturgia. Es por lo tanto otro campo, es otra realidad y es una frase que puede parecerse, pero parecerse no es lo mismo. Por lo tanto, las anáforas o ofrendas ya existen perfectamente bien compiladas y analizadas y estandarizadas desde el siglo IV. Y así es como en el rito antioqueno, cuando decimos antioqueno no se refiere a Antioquía, a Medellín en Colombia, sino se refiere a Antioquía en Oriente, eh, que existe ya una especie de familia de liturgias que tienen un orden y una lógica que no se encontrarán en ningún otro lado. Esa lógica es una lógica oriental de la cual tomará la iglesia occidental. Entonces, esta parte yo quiero que me comprendan muy, muy, muy bien para no tener equívocos, ¿no? Existe en la iglesia occidental esta forma de celebrar, esta manera de celebrar, pero gracias a que vino de Oriente. Eso debemos tenerlo bien claro. Lastimosamente, en muchos de los libros de liturgia, y lo digo porque yo estudié con esos libros hace muchos años en Roma, ¿no? Y se enseña que más o menos el celebrante se iba inventando las anáforas. Esto lo dicen incluso grandes profesores en Roma, y esto es lo que se enseña. Se enseña que en los primeros siglos más o menos cada uno era según cómo le nacía las oraciones. Y esto no es verdad. No es verdad porque siempre el cristianismo fue muy respetuoso, tomando del judaísmo, de aquello que los padres, los primeros sucesores de los apóstoles, enseñaron. Es decir, siempre los apóstoles dejaron una doctrina y los seguidores no se inventaron nada. Eso es hoy en día. Hoy en día hay esta actitud bastante frecuente y malvada en que se quiere más o menos innovar y siempre se quiere cambiar, cuando aquello que ya nos dejaron, eso es lo conveniente, eso es lo que ya se usó y no hay por qué cambiar. Para esto pongo un ejemplo, y es que aquí en Ecuador, por ejemplo, hay platos típicos, entre ellos, por ejemplo, la fanesca. Y hay una forma de hacer la fanesca, que es la forma tradicional, la de siempre, la de la abuelita, la que siempre se ha conocido y que más o menos es similar, solo que varía a veces de casa en casa según ciertas formas que se hacen. Pero hay una, yo diría, receta general.
Pero ahora aparece nuevo sistema de la comida de gourmet hoy en día, y entonces ya quieren hacer una fanesca especial, una fanesca minimizada, una fanesca con nuevos ingredientes, reducida. Hay tantas cosas nuevas, ¿no? Hay ahora esto que lo hacen incluso reducida con solo sabores para tener una idea. Y esto ya deja de ser lo que originalmente fue. En esto la Iglesia Ortodoxa insiste en que la santa tradición es lo que se debe hacer, es lo que ya se quedó, lo que se vivió y cómo se tiene que hacer. Y sobre todo, hay que entender que el ofertorio divino, que ya desde el emperador Justiniano, él mismo ya conoció lo que originalmente se decía en esta liturgia y que lo vamos a ver hoy, ya dejó claro, el mismo emperador Justiniano, que era cristiano, ordenó al clero de Constantinopla el hacer el ofertorio en voz alta, en voz audible, para que no cambien la fórmula. ¿Por qué insisto en este tema de no cambiar la fórmula? Porque, queridos amigos, yo quiero mostrarles algo que fue y que es casi casi la razón principal por la cual yo también un poco descubrí desde hace muchos años que de alguna manera la Iglesia occidental, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Comenzó a tener innovaciones. Y al haber innovaciones hizo planteamientos diferentes a lo que la tradición enseñó. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, este libro. Les va a llamar la atención. Miren, este libro es bastante grande, ¿no? Puede pesar yo no sé cuántos kilos, ¿no? Pero este libro que tiene pues la imagen de nuestro Señor Jesucristo y dice aquí claramente misal romano, lo está en latín, ¿no? Este misal romano yo lo traje porque fue parte de mis estudios cuando pues era joven y viví en Italia, en Roma. Este libro es el último misal publicado bajo la autorización del Papa Juan Pablo II. Dice aquí, lo voy a mostrar, a ver si es que se alcanza a ver, voy a intentar colocar, opa, a ver si se alcanza a ver, opa, a ver, no sé si se alcanza a leer ahí, dice Tipis Vaticanus, MM, dos palitos, ¿no? Anno Domini, año del Señor, 2002. Este es el último libro que fue publicado y que es el actual en el cual se está celebrando. Este es el misal, es decir, es el libro del altar, el libro utilizado por los sacerdotes en el mundo entero. Claro, esta es la versión original, se llama versión típica, es la versión primera, la versión básica, que la tienen solo los estudiosos o en general aquellos que celebran la misa en latín. Yo la tenía porque evidentemente estudié el tema de la liturgia en Roma y ustedes podrán ver aquí, y esto es lo que quiero mostrarles, que tiene unos separadores. Este libro tiene unos separadores para que el sacerdote, cuando está celebrando, rápidamente pueda escoger. Entonces, por ejemplo, toma el primero de aquí y en cuanto lo abre, y ustedes a ver si se puede ver, van a leer que dice ahí Prex Eucarística 1, Canon Romano. Plegaria Eucarística 1. La plegaria eucarística 1 en Occidente, en la Iglesia Católica Romana, significa que es la forma, la anáfora, que nosotros estamos ahora viendo en la liturgia ortodoxa, es la forma más antigua. Y esa era la única forma de celebrar que existía por siglos, por siglos. Pero siempre aparece alguien que quiere hacer un cambio. Apareció luego alguien que colocó la segunda. Y aquí tienen otras hojitas, les voy a mostrar. Dice plegaria eucarística 2, es decir, es
otro formulario, otra forma de celebrar. Luego está la 3. Esta es la plegaria eucarística 3. Y luego la 4, la 5. Y resulta ser de que ya en época del Papa Juan Pablo II se agregaron otras 8 más. 8 más. Entonces, existía la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que eran las básicas. Mientras que aquí, en este otro libro que les estoy mostrando, obviamente sería mucho más fácil si es que estuviéramos en vivo, pero obviamente no hay cómo. Y se lo muestro para que ustedes tengan una idea. En este otro libro que es más antiguo, mucho más antiguo, y es muy bello, es un libro muy precioso, voy a mostrarles incluso algunas de las representaciones, vean, son unas representaciones preciosas. Y aquí abajo dice, a ver si alcanzan a ver, Ratisbona 1928. Y se alcanza a leer, dice, bajo el decreto del Santo Concilio Tridentino, del Papa San Pío V al Papa Pío X Reformado y a Benedicto XIV. Todo esto pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Esto es 1928, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Concilio Vaticano II 1965, y de este al primer libro que les he mostrado, hay una diferencia de que no hay tantas lengüetas. ¿Por qué? Porque había una sola forma de poder celebrar, que se llamaba el canon romano. El canon significa la ley, la estructura, la forma que se celebra en Roma. Mientras que nosotros los ortodoxos es el canon de San Juan Crisóstomo, que es la fórmula más antigua todavía. Para quienes hicimos estudios de la liturgia, ahí es donde comienza a llegar a haber terremoto. ¿Por qué comenzamos a cuestionar? ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Por qué se va a quitar la fórmula que fue dejada por siglos? Y después viene otra fórmula, y después otra fórmula, y después otra fórmula. Y quiero que sepan que después del mismo Juan Pablo II, hoy en día existen 17 diferentes plegarias eucarísticas en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, hay 17 diferentes formas de decir la anáfora, lo que vamos a ver hoy. 17 diferentes fórmulas. Y esas 17 diferentes fórmulas, que no son el canon romano, que no es el primero, el original, ninguna tiene epíclesis. Dice epíclesis, pero no tiene epíclesis. ¿Qué es eso? Nos está hablando en chino, ahora sí no entendemos nada. Epíclesis es una oración especial en la cual se invoca al Espíritu Santo que descienda sobre el pan y el vino para que el pan y el vino sean transformados, transmutados, esa es la forma ortodoxa de decir. En la Iglesia Católica Romana se dice la transubstanciación, ¿no? Y que sean transmutados, cambiados de ser pan y vino para ser cuerpo y la sangre de Cristo por medio de la acción del Espíritu Santo que actúa sobre esos dones y los cambia. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que, uno, las palabras utilizadas, las de la memoria, son cambiadas entre la versión actual y la versión inmediatamente anterior, solo en la anterior. Y hay una serie de nuevas versiones. Yo tengo, como estudioso de la liturgia, tengo todos los textos usados por la Iglesia Católica Romana a lo largo de los siglos. Y es impresionante, impresionante cuánto se cambia, cuánto se cambia. Ahora ustedes dirán, pero es que Vladica, ¿qué tiene? ¿Qué importa el que se diga de una forma o de otra forma, el que se haga las oraciones de una...
tiene que ver y lo vamos a comprender hoy. ¿Por qué? Porque esa forma que ya desde el emperador Justiniano, estamos hablando desde el siglo III, ya quedó concretada, definida. Imagínense que nuestro querido San Juan Crisóstomo llama a obispos, liturgos, especialistas, sacerdotes, jefes de catedrales, etcétera, de todo el mundo conocido, una especie de concilio, una especie de sínodo general, y les dice, a ver, ¿cómo celebran en tu país? ¿Cómo celebran acá? Y no se quedó pues unas horitas, le tomó años. Y cuando nosotros llegamos a la conclusión de tener este libro, el Liturgicon, que en su fórmula original, permítanme, que en sus formas originales está este hieraticón, como está aquí, es decir, propio de los sacerdotes, está en griego. Esta fórmula, por ejemplo, aquí está la liturgia de San Juan Crisóstomo, que es esta, la roja, ¿no? Todas las fórmulas, vamos a ver si la lamparita me permite que se lea, que se vea un poquito, aunque sea en medio sombra. Todas las fórmulas están en griego. Y son exactamente las mismas fórmulas que han sido utilizadas desde la época de San Juan Crisóstomo, el año 340, de cómo él lo decretó. No se ha cambiado una palabra. Esa es la garantía de la fe. Por eso cuando yo les invito a leer, a estudiar, a mí no me gusta que la gente hable por hablar porque, ay, qué bonito. No, hay que estudiar. Y aquí tienen las tres fórmulas diferentes que son la liturgia de San Basilio, la liturgia de presantificados de San Gregorio Magno, que fue papa de Roma, ¿no? Y que antes del cisma, antes de la división, y de San Juan Crisóstomo. Estas son las tres fórmulas únicas para celebrar la liturgia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dejó. Todo lo demás son inventos, inventos además que no fueron aprobados por ningún sínodo, por ningún conjunto de iglesias, por ninguna opinión de varios patriarcas, por varias opiniones. No, fue unilateralmente hecho solo por la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma, muy inteligentemente, tomó las cosas orientales y creó iglesias paralelas. Creó bajo el poder de Roma y les llaman ritos orientales. Y estos ritos orientales, es decir, tienen la fórmula del canon romano, y voy a mostrar acá también, tenemos, por ejemplo, lo que le llaman el misal romano, porque es de Roma, y tiene aquí justamente todas estas plegarias eucarísticas. Vamos a ver, plegaria eucarística 1, ¿no? Canon romano, o canon romano, está clarísimo. Todas estas fórmulas son, la primera es desde hace muchos siglos, pero ya fueron cambiando, ya fueron modificando. Entonces, esto es lo triste, que la Iglesia Ortodoxa lucha por mantener la fórmula original. ¿Por qué es tan importante la fórmula original? Porque es parte de lo que Jesucristo dejó, que sea aquello que Él dejó. Él es el único y verdadero sacerdote de la iglesia, porque el sacerdocio de la iglesia tiene sus raíces en su sacerdocio celestial y eterno. La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico de acción de gracias en el que se declara ante Dios esa acción de gracias del eterno sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando yo tomo esta cruz, y he querido insistir así que sea grande, ¿no? Y quiero mostrársela justamente porque tiene una razón de ser, ¿no? Está Jesús, Él venció a la cruz. Y esto es lo fundamental, comprender que Jesucristo es el que sigue liderando. Nosotros no es que le estamos haciendo un favor. Y Él es el que sigue bendiciendo. Y sigue transmutando y sigue cambiando el pan y vino para que se hagan su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Por lo tanto, la pasión y muerte de nuestro Señor, ese sacrificio del Señor que ofrecemos, lo hacemos en memorial, en obediencia
a Cristo, que en la última cena ordenó a su iglesia tomar el pan y el vino, tomarlos y comerlos y beberlos en memoria de él, como su anamnesis. Anamnesis, acuérdense esa palabrita, anamnesis, significa como su memoria, recordando. Haciendo esto, Dios, nuestro Padre, recuerda que su Hijo Jesucristo murió en la cruz y todo lo que Él consiguió para nuestra salvación. Y es hacer presente el sacerdote, ¿no? La obra de Jesucristo en medio de su pueblo dentro de un tiempo. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis mi resurrección, mi muerte y mi resurrección. Por eso la anáfora es un diálogo en el cual hay bendición, hay ánimo en medio de los fieles, que todos necesitamos esa bendición, y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión o coinonía, servicio. La palabra comunión es mucho más que solamente unión, sino es servicio, coinonía de los dones del Espíritu Santo. Y los fieles agradecen esto cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¿Qué contesta la gente? Y con tu espíritu. Y el sacerdote nuevamente los anima y dice, elevemos nuestros corazones. Y dicen, lo tenemos levantados hacia el Señor. E inmediatamente los fieles el sacerdote dice, demos dignas gracias al Señor, Eucaristío, ¿no? De ahí viene Eucaristía. Y dice, es justo y digno adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Trinidad consubstancial e indivisible. En ese momento estamos llegando al punto más importante de todo esto. Y habiendo dicho eso, el sacerdote o el obispo, en el caso que fuese, toma el texto, que es el texto fundamental de la ceremonia, y en ese texto comienza diciendo, pongan atención, esto es muy hermoso, digno y justo es cantarte, bendecirte, alabarte, darte gracias y adorarte en todo lugar de tu dominio, pues eres el Dios inefable, incomprensible, invisible, inconcebible, eternamente inmutable. Tú y tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo, tú nos has traído de la nada a la existencia, y cuando hemos caído, nos has levantado de nuevo, y no has cesado de hacer todo lo posible hasta llevarnos al cielo y otorgarnos tu reino venidero. Por todo ello, te damos gracias, acción de gracias, Eucaristía, a ti y a tu Hijo unigénito y a tu Espíritu Santo, por todas las cosas que conocemos y que desconocemos. Porque tantas cosas no sabemos que Dios hace cada día por nosotros. Y por todos los beneficios que nos han sido concedidos, tanto manifiestos como ocultos. Te damos gracias por este servicio, liturgia, leiturgos, que te has dignado aceptar de nuestras manos, aunque te asisten miles de arcángeles y millares de ángeles, los querubines y los serafines de 6 alas y de muchos ojos, que se remontan volando en las alturas, entonando el himno de la victoria, proclamando, cantando y diciendo. ¿Quiénes son los que entonan el himno de la victoria, proclaman, cantan? Son los ángeles en el cielo. Y entonces el coro de la iglesia inmediatamente dice, Santo, Santo, Santo Señor de Sabaoth. Significa rey de los ejércitos, el que gobierna los ejércitos. Y no habla de ejércitos de la tierra, sanguinarios, sino las luchas contra las batallas espirituales. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas. Esta proclamación Hosana
es una especie de glorificación, te lo mereces. Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Inmediatamente el sacerdote continúa diciendo, es que esto es lo hermosísimo, yo les suplico que pongan atención. Con estas bienaventuradas potestades, oh Señor amante de los hombres, nosotros también clamamos y decimos, Santo eres y Santísimo, tú y tu Hijo unigénito y tu Espíritu Santo, Santo eres y Santísimo, y magnífica es tu gloria, porque de tal manera has amado al mundo, que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que obtenga la vida eterna. Basta con creer en Jesucristo para salvarse. Y él mismo, después de haber venido y haber cumplido toda la dispensación para nosotros, todo lo que él dejó, todo el Evangelio, todas esas enseñanzas, en la noche en que fue entregado, o más bien que se entregó a sí mismo por la vida del mundo, tomó pan en sus santas, benditas y purísimas manos, y dando gracias lo bendijo, lo santificó, lo partió y lo dio a sus santos discípulos y apóstoles diciendo. Y aquí vienen unas palabras sagradas, sagradísimas, porque es la parte histórica, es la parte que sucedió. Y estamos haciendo el relato histórico. A esto se le llama memorial, anamnesis, estamos recordando. Y dijo, tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo que por vosotros se parte para la remisión de los pecados. No dice este cuerpo que ha sido machucado, golpeado, herido. No. Dice que se ha entregado, ha sido partido. Es decir, se transformó en justamente esto, comida, ¿no? Para la remisión de los pecados. Esta es la base. ¿Cuál es la razón por la cual Cristo muere en la cruz? Para ser nuestro ideal, para aguantar nosotros también la cruz que tenemos. No, no, no. Para limpiarnos del pecado. Es la razón. Y después dice, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, diciendo, tomad y bebed todos de él, del cáliz, de este recipiente. Tomen todos de él, de este recipiente. Esta es mi sangre, la de la alianza nueva y eterna, que por vosotros y por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¿Por qué dice por vosotros y por muchos? Vosotros que son los que ya me han aceptado. Y muchos porque hay algunos que no son ustedes, por los cuales también se va a dar la sangre. ¿Por qué? Porque van a aceptar en algún momento la salvación de Jesucristo. Pero no es por todos. No es por todos. ¿Y por qué no es por todos? Porque Jesucristo da su vida por toda la humanidad, pero no todos le aceptan. Ahí hay un punto de quiebre y de ruptura, porque en la liturgia y en los ordinarios de la misa, aquí está el ordinario de la misa católica apostólica romana, dice, están aquí los textos, es que no hay cómo equivocarse. Dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y después dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hay un cambio. No es lo original. Y son las palabras sagradas de la transubstanciación, como se dice en la misma Iglesia Católica Romana, en la transmutación. Si en eso que es lo más sagrado hay cambios, ¿saben lo que es que hayan 17 formas diferentes de celebrar? Hay incluso misa para niños. Y de eso utilizan para hacer incluso liturgia con muñecos, con puppets, con títeres. Entonces, con esta solemnidad, con esta sacralidad, con esta impresionante
participación que tenemos nosotros los hombres indignos de el altar de Jesucristo y de poder transmutar el cuerpo y la sangre para nuestra salvación. ¿Puede atreverse alguien a cambiar una palabra? A modificar, a manipular. Eso atenta contra la esencia del cristianismo. Y por eso mismo, cada uno de nosotros debemos comprender la fundamental importancia que tiene esta anáfora. Les voy a colocar un video, espero que lo podamos ver hasta el final, y es justamente un video hecho por el obispo Abraham hace ya mucho tiempo, está en el YouTube, se llama Consagración de los Santos Dones. Y quisiera que vean cómo celebra, está con subtítulos en español, cómo se celebra en el Patriarcado de Moscú. Con qué devoción, con qué amor. Les ruego que pongan atención. Y al final de este videíto, que no dura mucho tiempo, la verdad, duran 5 minutos, pero les ruego que pongan profunda atención en las palabras y en las explicaciones que están en subtítulos. No hay ninguna otra cosa para que ustedes lo puedan seguir. Así que les ruego poner atención y simple y sencillamente sigamos este video y al final vamos a tener las preguntas. Preparen las preguntas a quienes lo tengan para poderla colocar y para poderlas compartir. La consagración del pan y del vino es un suceso místico y real que ocurre por voluntad de Dios en presencia de los obispos, sacerdotes, diáconos y servidores del altar, para que todo el pueblo pueda participar de la salvación que Dios ha dispuesto para el género humano. Recordad que él mismo dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, igual que el Padre que me envió vine y yo mismo vivo por el Padre, así aquel que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Juan capítulo 6, versículos 51 al 58. Para que este acto sea lícito y la presencia de Dios sea real en la Eucaristía, es necesaria la presencia del Espíritu Santo, que se manifiesta a través del clero que tiene sucesión apostólica válida, es decir, aquellos que han sido ordenados y cuya imposición de manos es comprobable mediante la sucesión desde los santos apóstoles a quien Cristo dio poder. Сия есть кровь моя Нового Завета, яже за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Поминающего спасительную сию заповедь и вся его разлука, крест, гроб, гневное воскресенье, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное пагибное. Aquí quiero solamente detenerme para agregar lo que el obispo, en este caso el patriarca Kirill, ha agregado. Después de decir las palabras que ya son las de la conmemoración
que dicen claramente: tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, se parte para la remisión de los pecados, y tomad y bebed todos de él, esta es mi sangre, la de la alianza nueva y eterna, que por vosotros y por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Él ha hecho una oración un poquito en voz baja, diciendo: habiendo conmemorado, por lo tanto, este mandamiento salvador y todo cuanto ha sido verificado para nosotros, la cruz, el sepulcro, la resurrección al tercer día, la ascensión a los cielos, el sentarse a la diestra del Padre, la segunda y gloriosa venida, los diáconos toman el cáliz, que ven un cáliz muy grande, ¿no? Por la cantidad de fieles, y el pan, en este caso ya convertido en el cuerpo de Cristo que está en el discos, y va a decir: lo que es tuyo te ofrecemos, de lo que es ya tuyo, en el nombre de todos y por todos. El coro inmediatamente va a comenzar a cantar: te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Señor, y a ti suplicamos, oh Dios nuestro. Y el obispo o el sacerdote va a agacharse delante de los santos dones y decir: oh Dios, purifícame a mí, pecador, y ten piedad de mí. Oh Señor, que a la hora tercia enviaste a tu Santo Espíritu sobre tus apóstoles, no lo retires de nosotros, mas renuévanoslo como te suplicamos. Lo va a hacer 3 veces. Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия. Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим неспославый, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящийся. Сердце чисто содержание Божие, правду наведу в доме моей. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим неспославый, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящийся. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Господи, же Пресвятаго Твоего. 3 veces ha levantado las manos el patriarca, igual lo hace todo sacerdote ortodoxo, y dice: oh Señor, que a la hora tercia, es decir, cuando descendió el Espíritu Santo, que fue a la hora tercia, tal como dicen los Hechos de los Apóstoles, tu Santo Espíritu sobre tus apóstoles, no lo retires de nosotros, mas renuévanoslo como te suplicamos. En este momento está ya transformado el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se ha transmutado, ya no es más pan, ya no es más vino, es verdaderamente el cuerpo. Pero esto fue hecho, esto sucedió gracias a que el Espíritu Santo descendió y actuó sobre estos dones y los convirtió, que utiliza la Iglesia occidental el término transubstanciación. Al haber este cambio, está en este momento que estamos viendo el Espíritu Santo sobre el altar. Y por eso le suplicamos: no te alejes de mi rostro, no me niegues tu Santo Espíritu. Oh Señor, que a la hora tercia enviaste tu Santo Espíritu a apóstoles, no lo retires de nosotros, mas renuévanoslo como te suplicamos. Por la Eucaristía, la Iglesia se renueva constantemente y vuelve a ser la misma original Iglesia dejada por Jesucristo. В третий час апостолом Твоим неспославый, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящийся. И сотвори оба хлеб сей,
честное тело Христа Твоего. А еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего, приложив к духам Твоим святым. En este momento ha acabado estas oraciones y evidentemente después de haber suplicado que no se aleje el Espíritu Santo, ¿no? Dice el sacerdote, este es el momento que se llama epíclesis, te ofrecemos también este culto racional incruento, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones aquí presentados. Miren qué importante, se está pidiendo que descienda el Espíritu Santo primero en las personas, y cuando dice las personas, no es solo los obispos, es toda la iglesia, todos los que asisten, todos por los cuales se pide, aquellos que se ha dejado dentro del discos pedacitos de pan para recordarles, para todos aquellos que han sido conmemorados porque debajo del altar hay pedazos de su cabello que fueron colocados cuando fueron bautizados. Es decir, es esta común unión con todos los fieles vivos y difuntos en el cielo y en la tierra, actuantes y que están pasivos o que estén fuera. Y ahí es cuando el diácono le dice, bendice Señor el santo pan, y dice, haz de este pan el precioso cuerpo de tu Cristo, y luego dice, bendice el santo cáliz, y lo que está contenido en este cáliz, la preciosa sangre de tu Cristo. Y en este momento le dice, bendice ambos dones, y él dice, el sacerdote, transformándolos por tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma totalmente y los vuelve el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en el instante en que se transforma, es lo que estamos viendo en este instante, ¿no? Inmediatamente el celebrante los venera, los adora, porque está Cristo ya presente en el altar. Amén, amén, amén. Esta es la adoración. Todos se postran rostro en tierra para adorar a Dios verdadero, encarnado, hecho pan y vino, por nuestra salvación. Vale la pena ahí explicar que los domingos que celebramos la resurrección de Cristo es por eso que el pueblo permanece de pie, porque ya no es más esclavo del pecado. Cristo ha vencido la muerte y con su muerte resucitó triunfante. Pero durante la semana, cuando se celebra la liturgia entre semana, nos postramos rostro en tierra. Pero solo el domingo, y esto es mandado por los concilios de los primeros siglos, ¿no? Nosotros todos nos quedamos de pie. Pero entre semana, esta liturgia seguramente fue celebrada entre semana, ¿no? Se postran rostro en tierra. El patriarca está cortando una parte del cordero, de la parte que se está consagrando, y se la va a entregar a un sacerdote que ha sido ordenado ese día. Cuando es el primer día de la ordenación, se le entrega en otros discos el pedazo de pan, que ya no es pan, es el cuerpo de Cristo, se le entrega al nuevo sacerdote y se le dice, recibe esta prenda y guárdala hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien te pedirá cuenta de ella, porque los sacerdotes vamos a ser juzgados por cómo hemos tratado a la Eucaristía. Даже до последнего твоего издыхания, о нем же и мыши и стязан бытия, во второе и страшное пришествие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Y le da un consejo en ese instante, diciéndole que debe ser fiel, fiel hasta la muerte de lo que está recibiendo en ese momento. Помянет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно и во веки веков, яко же будете причащающимся в отрезвение души,
во оставление грехов и общение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновении же Тебе не в суд или в осуждение. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Mateo 11:25. Bien, hemos visto este video hecho por el obispo Abraham. Ya lleva mucho tiempo en el YouTube este video hecho hace algunos años y de hecho tiene muchísimas vistas del mundo entero. La gente le interesa saber cómo los ortodoxos transmutamos el cuerpo y la sangre de Cristo y con qué devoción, con qué amor lo hacemos. Y evidentemente este video lo expresa de manera solemne y hermosa para todos los que creemos verdaderamente en la presencia de Jesucristo, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, bajo las especies, la forma del pan y el vino. Lo que hemos visto hoy es la anáfora. Esas anáforas o esa forma de consagrar el cuerpo y la sangre del Señor, indudablemente son la riqueza más grande de la Iglesia. Se unen todos los fieles clamando amén y el sacerdote solamente continúa diciendo lo que es tuyo, que a ti te pertenece, te lo ofrecemos, de lo que es ya tuyo, en el nombre de todos y por todos. Continuaremos viendo qué más se dice inmediatamente después de la consagración o la transmutación del cuerpo y la sangre del Señor, pero es fundamental que ustedes se queden con esta impresión, con esta idea, con lo que hemos leído hoy, y que tengan claro que la anáfora es esa preparación del corazón, que evidentemente San Basilio la hace más extensa, con una serie de oraciones preciosísimas. Me tomaría algunos minutos más el hacer la oración de San Basilio para que ustedes la vean o la escuchen, pero lo fundamental es la idea de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo desciende y se posa, entra, se convierte y se transmuta en el cuerpo y la sangre del Señor, en el pan y en el vino, por nuestra salvación. Y que esas palabras, esa forma, ese rito, que es pasado secretamente de un sacerdote a otro sacerdote, que la tradición de la Iglesia milenaria ha conservado, que tiene una riqueza y un poder espectacular y bellísimo para llegar a las almas, no puede ser cambiado, no puede ser tomado a la ligera, no puede ser simple y sencillamente utilizado con rapidez, no puede ser multiplicado, celebrándose 1, 2, 3, 10, 15, como si fuera cualquier cosa todos los días la Santa Liturgia, sino que verdaderamente debe ser algo que nos lleve a pensar en ese milagro extraordinario que se realiza en cada momento que se realiza la Divina Liturgia. Por lo tanto, a cada uno de ustedes también es importante repetirles que esta anáfora, estas oraciones, son el punto central de la liturgia ortodoxa. Es decir, Vladica, entre semana el pueblo se postra y el domingo no, pero el clero se postra siempre en el momento de finalizar la transmutación. Efectivamente, hay durante la liturgia dominical una postración, pero es una postración menor durante el domingo, porque el domingo todos, incluso los celebrantes que damos culto al Señor, estamos gozosos de que Cristo está resucitado y es nuestro Salvador, y por lo tanto, como esa repercusión del gozo de la resurrección, permanecemos el domingo de pie. Hay una indicación muy clara en los primeros concilios de la Iglesia y un decreto que prohíbe bajo excomunión
el domingo arrodillarse. El domingo no nos arrodillamos, pero hacemos una venia, una postración menor delante, obviamente como respeto, pero esencialmente está prohibido hacer la genuflexión o de ponerse de rodillas, ¿no? Nos dice, Vladica, ¿puede hablarnos un poco más de los tres libros litúrgicos azul, rojo y verde que entendí que eran la forma original de la liturgia? ¿En qué se diferencia? La Iglesia Católica Apostólica Romana ha ido teniendo cambios y esos cambios tristemente han ido cambiando cosas, y una de las cosas muy grave en las nuevas que se llaman plegarias eucarísticas, ¿no? En una de las plegarias eucarísticas, solo en la primera, en lo que se llama propiamente el canon romano, es en la única en donde están las palabras de súplica al Espíritu Santo para que transforme o cambie el cuerpo y la sangre de Cristo. En nosotros, en las otras fórmulas, no existe. Esto es lo extraordinario, lo raro. Es decir, si me atrevo yo a decir, no quiero ser tan radical, pero si me atrevo yo a decir, las fórmulas que se están usando en la Iglesia romana son incompletas, lo cual ponen en duda que el sacrificio sea hecho perfecto y que por lo tanto haya presencia de Jesucristo real. Creemos nosotros los ortodoxos que Jesucristo sí se manifiesta en la Iglesia Católica Romana, en razón de que hay una sucesión apostólica histórica, pero creemos que es en razón de la misericordia de Dios, que Dios no quiere desamparar a tal cantidad de pueblo de Dios que intenta seguir la fe. Pero sí considero que es importante estudiar bien la situación litúrgica, que sobre todo después del Concilio Vaticano II ha permitido tal cantidad de desmanes que pierde ya la esencia de la parte principal, que es la anáfora, y la epíclesis. La epíclesis, que es la oración invocatoria al Espíritu Santo para que descienda el Espíritu Santo y cambie esos dones. En algunas partes de la liturgia actual católica romana ya no se dice y ya no se hace la invocación al Espíritu Santo. Y haz de este pan el precioso cuerpo de tu Cristo, dicen en algunas versiones. Y vuelvo a repetir, no pretende estas charlas indicar lo que pasa en la Iglesia romana. Eso es problema de la Iglesia romana, pero sí tenemos que comparar y explicar que hay algunas deficiencias con las cuales no estamos nosotros de acuerdo, porque no se realiza de la forma original, tradicional, como originalmente dejaron los apóstoles y la Iglesia practicó durante 20 siglos. Dice Vladica, ¿por qué la Iglesia Católica Romana hacen esos cambios en la liturgia? ¿Por qué cree que ellos lo hacen? ¿Hay la necesidad? Entonces, ¿por qué en la Iglesia Occidental la gente sí se arrodilla o postra en la misa del domingo? Las dos preguntas tienen que ver la una con la otra. ¿Por qué hacen cambios? Esto no tenemos respuesta. Los ortodoxos nos quedamos perplejos ante los cambios y las situaciones que se dan en la Iglesia Católica Romana, que no tienen explicación. Los santos cánones, es decir, las normas que fueron dictadas por la Iglesia de los primeros siglos y que dejan con condición, si no se hace así, la persona queda excomulgada, sacerdote, obispo, diácono, quien cambie cualquier cosa inmediatamente queda excomulgado. Pero el poder del Papa de Roma, como se sintió libre y rompió con los patriarcados de Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla, y rompió con toda la iglesia total, con el cuerpo de la iglesia total, y comenzó desde el año 1054 en adelante a hacer lo que le dio la gana. Esta es la realidad. Hoy en día, claro, volvemos al tema de siempre. La gente dice, pero el Papa Juan Pablo II era muy bueno. Sí, pero el Papa Juan Pablo II fue el que luchó por volver a la tradición. Y Benedicto XVI también intentó, y por eso los diálogos estaban
bastante bien entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. No así con el Papa Francisco, y lastimosamente es ¿por qué? Porque él quiere estar bien con protestantes, con musulmanes, con judíos, con estos, con otros, con todos, y quiere ser aceptado por todo un líder mundial en lugar de ver la doctrina. Entonces, debo decirlo, esto es mi criterio, esto es mi explicación como obispo de la Iglesia Ortodoxa. Tristemente se ha perdido, y claro, desde 1965 viene una debacle litúrgica súper grave, en donde no solamente hay respeto, no solamente se usa la guitarra, no solamente se hace el baile, el aplauso, una serie de cosas que afectan a la liturgia, sino que en lo esencial, en las palabras, también se ha cambiado y también se ha quitado palabras que eran fundamentales. ¿Por qué hacen esos cambios? Porque han dejado de ser fieles a la doctrina original desde hace mucho rato. ¿Por qué la gente entonces hace eso en domingo? Porque no saben, es que ni siquiera saben que hay una prohibición. Yo les puedo mostrar, el día de mañana te doy exactamente dónde dice que los domingos no se puede postrar, en qué fecha fue declarado por la iglesia. Me parece que es en el siglo IV de la iglesia y dice claramente los domingos está prohibido. ¿Por qué? Porque recordamos que Cristo está resucitado. No estamos postrados, no, estamos alegres. Era una forma también pedagógica con la cual la iglesia manifestaba su alegría por la resurrección de Cristo. Me vuelve a insistir, estos 3 libros pequeños que tiene atrasito. Sí, aquí está la liturgia de San Juan Crisóstomo en griego, la versión original, la que yo estoy leyendo y estamos usando es ya la traducción y la versión de los 3 libritos en uno solo. Los 3 libritos de aquí que están en griego están en uno solo en español. Es un trabajo de muchos años de nuestra metrópolis aquí para que en español se entienda. Incluso hay otras metrópolis y otras jurisdicciones que no tienen toda la traducción bien hecha. Tienen unas traducciones un poco adaptadas. Entonces, este trabajo que nos ha tomado muchos años y mucho sacrificio y que lo cuidamos mucho, es el resumen, no resumen, es la traducción de estos 3 libros que en cambio están en griego. ¿No? Entonces, en este librito está la liturgia de San Juan Crisóstomo, de San Basilio y de San Gregorio Magno, Papa de Roma, tal y como originalmente se dejó y cómo se debe celebrar la verdadera liturgia, ¿no? Y aquí están esos mismos en los textos originales, es decir, no hay nadie que pueda decirnos, es que cambiaron, es que adaptaron, ñe, 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 ñe. Aquí está lo original en griego, tal cual como se dice y cómo se usan las cosas, ¿no? Cuando hay que hablar sobre la verdad, hay que decirlo como es, aunque a algunos no les guste. Espero con eso haber aclarado, que Dios les bendiga y que les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.